Muy buenas noches, ¿cómo están? Espero que todos estemos bien. Los invito a compartir un nuevo tema. Hoy lo encontramos en la carta del apóstol Pablo a este texto en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 19. Este texto dice así: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Pablo está hablándole a Timoteo y está hablando de mantener la fe, la confianza plena en Dios. Venimos hablando del pecado. Habíamos visto el martes pasado sobre que si queremos dejar el pecado como una pregunta que nos hacíamos, hoy quiero hablarles sobre ¿aceptamos las consecuencias del pecado si no queremos dejarlo? Cuando hablamos de las consecuencias del pecado, al no querer dejarlo, podemos hablar de no querer dejar el pecado o de esconderlo. Pero yo me preguntaría en esta noche, ¿nos hacemos cargo de nuestras acciones, de nuestras actitudes? Como por ejemplo, a Adán, ¿se acuerdan cuando vimos el texto? Cuando Dios lo buscó y le dijo que por qué se había escondido. Le dijo que porque tenía vergüenza se escondió. Y Dios le dijo por qué. Porque él le había fallado a Dios. Y en vez de reconocer su pecado, le dijo que la mujer que me diste fue la que me hizo pecar. Él en ese momento no asumió su error. Faltó responsabilizarlo a Dios de alguna manera que se lo hubiera dicho directamente. La culpa la tenés vos porque me diste una mujer que me hizo pecar. ¿Y esto no lo vemos en nuestra vida diaria? Trasladar los errores a otros, responsabilizándolos a otros para tratar de liberarnos. Muchas veces no viene, por ejemplo, a nuestra mente estas cosas. Por ejemplo, y yo le dije tal cosa, pero tal persona me insultó primero. O sí, yo le pegué, pero él o ella me agredieron o me pegaron primero. Sí, yo la engañé a mi mujer, es cierto, pero ella me engañó primero a mí. A veces no escuchamos también, y sí, la engañé, pero la mujer con la que la engañé es mucho más cariñosa que ella y entonces yo necesitaba el afecto, el cariño. Y así podemos escuchar un sinfín de excusas en nuestra vida diaria para tratar de justificar los errores de las personas y tratar de soslayar aquello en que se han o nos hemos equivocado, que es nada más y nada menos que alejarnos de Dios y pecar. Muchas veces responsabilizamos también a Satanás, dejando de lado que fue nuestra voluntad de hacer lo malo. Quizás hemos sido tentados, pero nosotros somos los que sucumbimos ante la tentación. Eva sufrió, por ejemplo, las consecuencias. ¿Y por qué sufrió consecuencias Eva? Porque primero prefirió hablar con la serpiente y aceptar lo que ella le decía que obraba siendo Satanás, y dudó de lo que Dios le había dicho por medio de Adán. No solamente que dudó de Dios, sino que primero, fíjense, aceptó la tentación en entrar a dialogar con la serpiente y dejarse envolver para alejarla de la presencia de Dios. Aún siendo engañados, no debemos dejar de pasar por alto
de que somos responsables de nuestras acciones y que para poder arrepentirnos debemos reconocer lo que hicimos mal. José, ¿se acuerdan de la historia de José? Por ejemplo, fue sacudido por un sinfín de cosas para hacerlo caer y destruir. Las agresiones de sus hermanos, lo quisieron matar, lo vendieron a Potifar. José tuvo que trabajar de esclavo. Llegó a ser administrador del palacio de Potifar. La esposa, no solamente la esposa de Potifar, se quiso acostar con él, sino que hasta cuando José estaba durmiendo, intentó violarlo. Y José se despertó y huyó de delante de la presencia de ella y no pecó. Ahora, pensemos en esto. ¿Por qué no pecó José? ¿Reflexionamos sobre que era un ser humano como vos y yo? ¿Lo tenemos en cuenta a eso? ¿Por qué él lo logró y nosotros no lo logramos? El no pecar, el no ceder ante la tentación. ¿Saben por qué lo pudo lograr José? Porque su corazón estaba permanentemente junto a su Padre Celestial, junto a Dios. Pudo haber dado él un sinfín de excusas. Desde que su hermano lo quisieron matar, que lo vendieron, que lo hicieron trabajar de esclavo, que la mujer de Potifar se quiso acostar con él, que lo quiso violar. Fíjense la cantidad de excusas y aún más que José podría haber dado si hubiera sucumbido ante el pecado. Pero eso no lo hubiera dejado de hacerlo responsable si él hubiera accedido de haber cometido pecado. Porque la palabra es clara. Dios, dice la palabra de Dios, que no va a permitir que seamos tentados más de lo que podemos soportar. Y no solamente eso, no solamente Dios nos dice en su palabra que no nos va a permitir que seamos tentados más allá de lo que podamos soportar, sino que juntamente con la tentación nos va a dar la salida. Día a día, vos y yo somos tentados, pero también tenemos que estar seguros de estas promesas de Dios, que junto a Él seremos más que vencedores. Por eso dije al principio, si aceptamos las consecuencias de pecar, nos hacemos cargo de eso. Otra de las cosas son las excusas o tratar de justificar nuestras malas acciones, nuestras equivocaciones, diciendo que eran inevitables o ajenas a nuestra voluntad. Amigos y hermanos, por más que intentemos decir que eran inevitables o ajenas a lo que nosotros hubiéramos querido hacer, es pecado. Y la Biblia lo dice claramente. Muchas personas, antes y aún hoy, siguen tratando de justificar sus acciones buscando en la palabra de Dios textos que los ayuden para justificar sus malos actos. Y hacer esos malos actos buscando algún texto en la Biblia como que se transformara en algo lícito y que Dios no lo tendría en cuenta, sabiendo que está mal, antes y aún hoy lo siguen intentando. Algunos diciendo, por ejemplo, que la Biblia era costumbres o los textos que podemos aplicar de la palabra de Dios de la época en que fueron escritos, o que tenían mucho que ver con la cultura de la época en la cual fue escrita
la palabra de Dios. Esas cosas estaban mal y aún siguen estando mal en este tiempo también. Algunos también sostienen que las legislaciones de cada país, que avanzan en su modernidad, a sabiendas de que esas legislaciones están en contra de lo que indica la palabra de Dios, tratan de justificarlas diciendo, bueno, pero si la legislación del país lo permite, ¿por qué no hacerlo? Lejos, muchas legislaciones de distintos países y sociedades del mundo están del plan divino de Dios. Que evolucionemos como sociedades no cambia ni la palabra ni los principios de Dios para cada uno de sus hijos. Esto tiene que quedar bien en claro. Nuestras sociedades evolucionan, avanzan a pasos agigantados, pero cada día se alejan más de lo que indica la palabra de Dios. Los principios que Dios expresó claramente para su pueblo y para cada uno de sus hijos. Hay una corriente filosófica que sostiene que la conciencia de pecado en el ser humano es causada por las distintas religiones. Como en las distintas religiones se habla de la causa del pecado, que es separación de Dios, esta filosofía sostiene que esa conciencia de pecado en el ser humano es provocada justamente por las religiones. Y que si no existieran, entonces no tendría el ser humano en la sociedad la conciencia o el sentimiento de culpa, y entonces el pecado no sería algo real o que existiera. Lo cierto y verdadero es que muchas personas, cuando se distancian de lo que proclama la Iglesia como doctrina, pero que está más allá de la letra fría de un libro, sino de lo que Dios indicó a través de su palabra y del testimonio hasta de su propio Hijo para venir a servirnos. Mucha gente que inclusive se aleja de la vida de la Iglesia, sus vidas son totalmente afectadas y perturbadas y no están en la vida de ninguna comunidad. Sin embargo, a sabiendas de que tuvieran o no conciencia de pecado, sus vidas sucumben terriblemente en las provocaciones que les causa el haberse alejado de la presencia de Dios. Debemos tener mucho cuidado y siempre lo proclamamos como comunidad, como iglesia. Debemos tener mucho cuidado a qué adherimos con nuestra vida, pues sutilmente se nos van incorporando cosas que a sabiendas o no nos van distanciando de Dios, y se pueden llegar a ver en muchas personas consecuencias que son devastadoras y que en muchas personas es por causa del pecado. Así también, en este tiempo en el cual vivimos, hay muchos cristianos, por ejemplo, o que se dicen cristianos y que ninguno de nosotros estamos para juzgar a nadie ni señalar con el dedo, que son tan modernos, viven de una manera tan moderna, que la palabra pecado es como que no tuviera lugar en ellos o en la creencia de ellos. Esto les lleva cada día más a distanciarse. Y no solamente eso de distanciarse de Dios, a perder el temor a Dios. Y cuando hablo del temor lo vuelvo a repetir una y mil veces. No hablamos del miedo o del maltrato de Dios, sino del respeto hacia nuestro Creador. Y le pierden tanto el respeto
que sus vidas viven de manera errante y a la deriva en la fe. Dice Pablo concretamente como lo leí al principio, manteniendo la fe y buena conciencia de lo que hacemos, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Porque Pablo, cuando seguimos leyendo en esa carta de 1 Timoteo, nombra a dos personas que estaban haciendo cosas que los habían alejados de la fe y que blasfemaban inclusive en contra de Dios. Tengamos cuidado que el pecado no nos arrastre a lugares de los cuales no podamos llegar a volver. Vimos también ya que muchas personas se llenan de actividades para tratar de llenar su tiempo de soledad y así escapar de sus conflictos, de sus luchas internas, y hasta llegan muchos a adquirir adicciones para poder evadirse de la realidad. Quiero terminar con esto en esta noche. Aceptar las consecuencias del pecado implica hacernos cargo, no excusarnos o tratar de justificar las malas acciones, y también significa no ignorar el pecado. Que el pecado nosotros queramos ignorarlo, eso no significa que no exista y tampoco que no nos cause daño. Solo la confesión y el arrepentimiento nos puede restaurar en nuestra vida delante de la presencia de Dios. Ya dije que Dios quiere atacar las causas de nuestra enfermedad. No basta para Dios con una simple pastilla o un jarabe como una medicación que calme nuestra angustia temporal. Cualquiera de esas medicaciones que puedan darnos son temporales. Pero pasado el efecto de esas medicaciones, vuelven a nuestra vida las intranquilidades, las angustias o las depresiones, por ejemplo. Mientras no dejemos obrar a Dios desde lo profundo de nuestro ser para que quite todo el mal que nos oprime, los efectos y las enfermedades van a continuar. Queridos hermanos, aceptemos las consecuencias de pecar si lo hacemos. Hagámonos cargo de las actitudes o de nuestras acciones. No pongamos excusas para tratar de justificarlas. Y no creamos que porque lo ignoremos no hayamos pecado. Dios ve todo lo que somos, no una partecita que nosotros queramos mostrarle. ¿A qué estamos dispuestos? ¿Queremos ser sanados en todo nuestro ser? Arrepintámonos, confesémosle a Dios nuestras fallas y dejemos de hacerlas. Y entonces tendremos una sanidad total. Que Dios nos bendiga en esta noche y los invito a orar. Dios y Padre Celestial, en este tiempo en que estamos delante de tu presencia, Señor, venimos con humildad, Señor, a pedirte perdón por nuestra desobediencia, a pedirte perdón, Señor, porque no aceptamos aquellas cosas que nos alejan de ti, que es el pecado que nos abruma, que sucumbimos muchas veces ante las tentaciones, Señor,
creyendo que porque las ignoremos no vamos a pecar. Señor, tú conoces todo nuestro ser. Ayúdanos a arrepentirnos delante de tu presencia, a buscarte, Señor, a confesarte lo que hicimos mal y a no volver a hacerla, Señor. Límpianos, Señor, y ayúdanos a que nuevas doctrinas o nuevas filosofías se vayan incorporando en nuestra mente para alejarnos del señorío de Jesucristo en cada uno de nosotros. Gracias porque tú siempre estás cuidando de tus hijos y nos quieres mostrar tu amor. Oramos justamente pidiéndote perdón y pidiéndote que nos ayudes a caminar contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga y hasta el próximo martes.